Mateo capítulo 19. Jesús enseña sobre el divorcio. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Muy bien, entonces en este tiempo vemos cómo los matrimonios llegan al divorcio de una manera fácil. En estadísticas que se ve de los problemas que llegan al matrimonio, es por causa de la economía, por causa del dinero. Entonces, cuando se empieza a discutir acerca del dinero, hay mucho egoísmo, y que hemos recibido de enseñanza desde que hemos sido niños. Entonces, imagínese, usted dice: bueno, yo me caso con esta persona, pero yo, dice, aquí en este país, por ejemplo Estados Unidos, es muy duro. Yo tengo mi dinero y tú tienes tu dinero. Ya desde el comienzo empiezan así. Mira, yo voy a pagar la renta y tal cosa, y tú tienes que pagar el bill del agua, el bill de la luz, y se ponen ya responsabilidades. Cuando de pronto llega la prueba, alguien se enfermó de uno de los dos y no puede cubrir el bill que tenía que pagar. Y la otra persona dice: no sé, es tu responsabilidad, tú sabrás cómo haces. Y aquí la palabra dice que los dos, cuando se casan, ya no son dos, son uno solo. Entonces, desde ya empezamos el matrimonio dividiéndolo nosotros mismos. Cuando llegamos al matrimonio, no dice: esto es mío, no me toques esto. Yo por eso trabajo, yo por eso me saco el aire, se dan expresiones. Voy a estarte dando dinero a vos. No, tú también tienes manitos para que hagas tu propio dinero. Entonces es una de las causas que es dura para que se den los divorcios. Parece que desde niños también a nosotros nos enseñaron solo para él. Esta es tu camita, esta es tu comidita, esta es tu cucharita, esta es tu ropita. Y siempre tenemos eso desde que venimos: es mío, 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 mío.
Y pocas veces nosotros enseñamos a los hijos, tú tienes que compartir con los demás. Casi es nula la enseñanza que les damos a los hijos de que compartan las cosas que tienen. Si a veces cuando llegan sus mismos primitos, están ahí jugando, y uno le dice, a ver, estos son tus juguetes, los otros no le toques al otro. Y nosotros mismos les enseñamos a que sea egoísta con sus cosas. Y a veces cuando empieza la discusión entre los niños, nosotros nos ponemos molestos. ¿Y por qué le estás cogiendo los juguetes de mi hijo? En vez de decir, mi amor, usted tiene muchos juguetes ahí, comparta con su primo. Préstale un momento. Miren cómo debería de cambiar la cosa. ¿No es cierto? Enseñar a nuestros hijos a que sean dadores. Y desde pequeños, si son dadores, ¡qué maravilloso! Yo recuerdo que salía con mi mami y salíamos por la calle para irnos al negocio, al mercado. Entonces yo veía a un niño que lloraba, a veces en la calle. Y yo sentía en mi corazón de que mi mamá tenía que regalarle un sucre a ese niño. Y si no, yo no me movía de mi mamá. Yo le decía, mamá, tienes que darle un sucre. Y mi mamá sacaba el sucre, le iba a dar al niño. Y yo era el niño más feliz, porque ese niño se calmaba. Bueno, por algo ha de haber sido, ¿no? Pero, o sea, qué bonito que tengamos ese sentir en que seamos dadores. La palabra, miren que la bendición de Dios dice, ustedes sean dadores. Compartan con los demás lo que ustedes tienen. Entonces, una de las enseñanzas que también tenemos que dar a nuestros hijos es a que sean dadores con los demás. Que no sea solo para mí, para mí, para mí, para mí, sino de que compartan lo que ellos tienen. Gracias a Dios con nosotros, con mi esposa, tenemos nuestros trabajos. Y no es solo de los dos, es hasta de nuestros hijos. Decimos, no, esto es de todos. Y especialmente pensamos que todo lo que nosotros hacemos es de Dios y que Él nos bendice y que Él tiene potestad para decirnos hagan tal cosa o no la hagan. Primero Él. Y de ahí sí, entre nosotros, mira, tengo tal necesidad. O la otra persona, mira, tal necesidad. Vamos a cubrir todas las cosas. Pero todo nuestro dinero es conjunto. Es unido. No que yo tengo una cuenta aquí, yo tengo otra cuenta acá, esta es mi cuenta, esta no es tu cuenta. No tiene que ser así. Y qué difícil cambiar esta ideología que tiene la gente en este país y creo alrededor de todo el mundo. Uno de los problemas más grandes es, como digo, el tema financiero, de que nosotros podamos administrar bien los bienes que tenemos. Por ejemplo, el Señor en su escritura a nosotros nos indica que nosotros debemos de diezmar, ¿verdad? Entonces nos da un orden para que podamos administrar de una buena manera. El libro de Proverbios a nosotros nos habla, que veamos, dice, cómo hace la hormiga, que sin tener capitán se moviliza y en el tiempo de verano guarda almacenamiento para el tiempo que va a venir del invierno y tiene reserva. Entonces está diciéndonos que parte de lo que nosotros ganamos es necesario que lo ahorremos.
Entonces nos enseña la palabra maravillosas cosas, como por ejemplo en ser buenos administradores hasta del tiempo. Es necesario que nosotros podamos administrar cada cosa en un orden como al Señor le agrada. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una entrada de dinero, ¿no es cierto? Yo soy una persona de fe que obedezco a Dios. Entonces, si el Señor me ha dicho que yo diezme, Él no necesita mi dinero, pero sí necesita mi obediencia. Entonces yo diezmo porque el Señor está viendo mi condición de obedecer. ¿No es cierto? Entonces, en este tiempo, la gente que va a las iglesias o todas las personas que nos conocen en el mundo cristiano nos acusan a los pastores. Dice, ese pastor tiene una iglesia pero roba los diezmos, se lleva la plata de la gente, estafa. Y no es así. Es el enemigo que pone en las mentes de las personas el desobedecer a Dios. Porque la persona que diezma recibe bendición de parte de Dios. El Señor no es deudor de nadie. El Señor bendice al 100 por 1 cuando usted es obediente. Por ejemplo, cuando usted es obediente al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, la bendición viene después con tus hijos, con tus nietos. De que tú vas a tener una bendición por haber honrado a padre y madre, en que tus hijos te honran a ti. Y es algo así que lo que dice la palabra, el que siembra después va a cosechar. Entonces, cuando nosotros sembramos obediencia en el reino de los cielos, Dios bendice. Y Él no es deudor de nadie. Él tiene sus promesas y dice, si ustedes van a diezmar, pruébenme en esto, dice todavía el libro de Malaquías, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, si yo tengo mi dinero, mi primera obligación, porque pongo en prioridad, digo, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces yo sé que tengo un compromiso con el Señor. Entonces voy a diezmar mi dinero. Entonces otra manera, por ejemplo, de hacer también parte de mi dirección en mis bienes, es de que así como diezmo un 10% lo voy a ahorrar, siguiendo el consejo que dice de la hormiga, para que en tiempos de necesidad yo tenga algo que está guardado, ahorrado. Entonces, de los 100%, 20 ya lo he utilizado, y con el 80 subsisto, ¿no es cierto? Y dentro del 80% yo tendría que tener siquiera un 10% para decir, con esto yo voy a bendecir a otra persona. Pero no lo hacemos. No tenemos un fondo destinado para decir, yo quiero obsequiar a alguien algo. Sino que tenemos la mala enseñanza, dice, en vez de darle al pastor los diezmos, esos 10% le voy a dar a un necesitado. Y tergiversamos la enseñanza de la palabra, que no está correcto. Porque Dios no dice, oye, cambia el diezmo y dale a otra persona. No dice así la palabra. En segundo punto, las amistades con que nos llevamos. Cada uno de nosotros, como personas.
Dice la escritura que nosotros dejamos meter las zorras para que dañen lo que está hecho. Y a veces nos llevamos con personas que en vez de darnos un aliento para crecer como persona espiritualmente y hacerse un ser útil, más bien nos dan un consejo diferente a lo que debe de ser correcto. Y nos dejamos influenciar por el amigo, por la amiga. Entonces es otra de las causas por qué los matrimonios se divorcian. Imagínense que, por ejemplo, el que es casado empieza a llevarse con un divorciado. ¿Qué le va a decir el divorciado? Vámonos de parranda, pues. ¿O qué? Te dejaste ya hacer mandarina. Tu mujer te pega, ¿no es cierto? Y empieza a meterse esa pequeña zorra ahí a carcomer. Y el hombre quiere sacar a realce la hombría. La mentalidad de que el hombre, mientras tiene más mujeres, es más hombre. Qué tremendo, qué feo. Si el que es más hombre es porque puede dominar su propio cuerpo y ser fiel a la sola mujer que tiene. Entonces imagínense la influencia de los amigos en las mujeres. La mujer casada y una amiga divorciada. ¿Qué dice la mujer divorciada? No dice, yo no lo aguanté, le dije que se vaya, que se coja sus cosas y se fue. Y nos mete en la cabeza. Así como hizo mi amiguita, yo también puedo hacer. Ella está viviendo feliz, no tiene quien la moleste. Y nos dejamos influenciar de ese consejo. Seamos sabios. ¿De quién nosotros estamos recibiendo un consejo de parte de nuestras amistades? ¿De una persona que le teme a Dios o de uno que totalmente está prácticamente en el mundo? Porque el que se lleva con sabios, sabio se hará. El que se lleva con necios, necio se va a hacer. ¿No es cierto? Entonces, a veces la esposita dice, oye, tú estás pensando igualito que tu amigo. Alerta. Me estoy dejando influenciar de mi amigo. Imagínense. Tengo que saber con quién hablo. Porque eso se pega, eso se influye. Las buenas costumbres deben de prevalecer en nuestras vidas para que nos vaya bien. Eso entonces más o menos es lo que podemos captar por qué se dan los divorcios, ¿verdad? Y el diseño de Dios es tan claro, como dice aquí. Dice en el versículo 3, vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? O sea, quería decir, ¿es permitido que se pueda divorciarse uno de su mujer? Por cualquier cosa, imagínense, primerito por cualquier cosa que le dijeron. ¿Por qué? Porque la mujer no le servía, que se le dañó un poco la comida. Esos eran los pretextos para divorciarse en ese tiempo. Porque ya no me atiendes como debe de ser, divorcio. Entonces dice el Señor Jesucristo, respondiendo les dijo,
¿No habéis leído que el que los hizo al principio? Estoy leyendo el versículo 4. Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. ¿Cuál es el primer proceso? Dejar al padre y madre. Pero muchos de nosotros tenemos el cordón umbilical todavía pegado al papá y a la mamá. No queremos soltarnos. No, es que mi papito, es que mi mamita. Mi mamita me dice así que haga. Mi papacito me dice así. Y el mandamiento del Señor tiene que dejar. No dice, tienes que seguir unido. Dejar padre y madre. ¿Por qué? Porque va a ser otra familia que tiene que venir a ser otra sociedad diferente de lo que era. Es lógico que nosotros traemos costumbres de nuestras casas. Esa costumbre fundamentada era una base, pero no necesariamente que voy a seguir esa misma base, sino que lo que me ponga de acuerdo con mi esposo o con mi esposa. Se forma algo diferente. ¿Por qué? Porque ahí vienen otra vez los problemas. Y cuando usted va a comer algo, y usted está, y le dan el arrocito ahí, y el arroz está así como masacotudo. Ve, pues esta mujer está en la mente el hombre. Mi mamá no hacía así, ya se metió con la mamá, sigue unido a la mamá, ¿no es cierto? Y empieza la discusión. De adrede me fui a casar con esta mujer. Y viene, son dardos que se le meten en la mente al hombre, al varón. No se diga en la mujer. Se dañó algo, por ejemplo, en la casa, ¿no es cierto? Y usted se acuerda de que en la casa suya el papá arreglaba cualquier cosa que se dañaba, el papá funcionaba y ponía un clavo por aquí, reparaba algo. Y su esposo no tiene la habilidad pues para reparar algo. Y la mujer dice, mi papá, ese era pues un buen hombre. No gastaba en nada, sino que todo sabía hacer mi papá. Todo sabía hacer. Y los pensamientos de la mujer. ¿Por qué? Porque no ha dejado todavía papá y mamá. Por eso digo, cuando se une una nueva pareja, ¿qué va a pasar? Va a ser nuevas cosas, nuevas costumbres. Tienen que edificar ese hogar que se está formando. Las cosas de la casa que se trajo no tienen que ser la base para el nuevo matrimonio, necesariamente. ¿Por qué? Porque va a discutir, va a pelearse. Si usted se pone de acuerdo con su esposa, o sea, aquí se va a hacer de esta manera y tú tienes esta idea y yo tengo esta de aquí y vamos a funcionar unidos, porque ya no somos dos, somos uno. Entonces dijo el Señor, versículo 5, por esto el hombre dejará padre y madre. ¿Y qué va a pasar? Y se unirá a su mujer, o sea, se casará. Casarse. No es que solo me voy y vivamos así como novios, que yo porque veamos a ver si nos va bien primero, de ahí nos casamos. Y la idea que se tiene ahora es, a mí en el amor, a mí una firma no me ata, dicen. ¿Sí ha escuchado usted que dicen así? No, eso. Yo no necesito firmar un papel para estar bien contigo. Y se van en contra de lo que dice Dios. Y los dos serán una sola carne. Entonces imagínense, aquí viene una sola carne. Entonces si los dos trabajan, pues ya una sola cuenta corriente.
un solo dinero. Cuando usted llegue a eso, usted se da cuenta que es una sola carne. A veces la mujercita no puede comprarse nada porque el dinero es del marido. ¡Qué terrible! O el varón. No puedo comprarme ni siquiera un caramelo porque mi mujer es bravísima si me gasto $20. Y me está sacando en cuenta todito. O sea, lógico que sí damos cuenta. Pero tenemos que saber que todos tenemos tal vez una gana de algo. Y no necesariamente tengo que estarle pidiendo, oye, regálame unos $20 para irme a tomar un heladito. ¿Qué tú tienes necesidad? ¿Qué te gustaría hacer? Qué bonito, ¿no es cierto?, ponerse de acuerdo. Mi amor, disfrute usted también. Usted trabaja. Mire, váyase a la tienda. Tome, aquí le doy mi tarjeta. Lleve todo, gaste lo que quiera. Por ahí dice, toco madera, ¿dónde? Qué diferente que fuera, ¿verdad? Así, que nos pudiéramos entender y comprender. Y que lleguemos a ser una sola carne, en todo, en pensamiento, en deleite. Imagínense, el hombre y la mujer van a tener sexo, ¿no es cierto?, cuando se casan. Pero hay muchos hombres que solo se deleitan ellos. Cuando tienen su relación sexual, tratan solitos de solo ellos satisfacerse. Y la mujer la excitaron y la dejaron tremendo. Hasta en eso se ve la relación, cómo es. Pero el hombre tiene que saber cómo funciona y la mujer tiene que saber cómo funciona hasta una relación sexual con su pareja, para que los dos sean uno solo, ya no dos. Entonces los dos tienen que satisfacerse. El hombre tiene que saber cómo funciona la mujer. La mujer necesita desde empezar el día un mensajito, que ya le regalo un detalle, ¿no es cierto?, que estoy durante todo el día preparando el camino para que cuando yo esté con ella en la noche podamos disfrutar del sexo. Por ejemplo, la mujer tiene un sentido que es maravilloso, que el Señor lo ha puesto, el oído. La mujer necesita de las cosas bonitas que le diga. Imagínense ahora en este tiempo, en vez de decirle, mi amor, me gusta tu cuerpo, tienes una bonita figura, oye, harás ejercicio, ves esa panza que te ha salido ahí, y la lastimamos. En vez de, ¿cómo quiere que la mujer vaya pero dispuesta a tener sexo con el hombre? Si la ofende. Es terrible. Pero en cambio, si el hombre sabe preparar el tiempo con la mujer, poderle decir frases bonitas, ¿no es cierto? Por ejemplo, un día decirle, mi amor, lo único que yo deseo es llegar, poderte acariciar, verte y besarte. Así algo bonito, ¿no? Que ese es otro de los problemas que hay en el matrimonio, por el cual la gente se divorcia. Ese influye también hartísimo. Dice el hombre, dice, no, a mí no me sirve, y empieza a comparar con relaciones que tuvo anteriormente, o con cosas, circunstancias de ver,
O por ejemplo el hombre empieza a ver pornografía y dice, no, pues, o sea, pues, en la pornografía, pues, o sea, son cosas que solo son de actores. No son, o sea, realmente la realidad. Y el hombre, o sea, se daña la mente pensando que eso debe de tener en su casa. O sea, de esa forma tiene que ser la mujer, como ve en la pornografía. Entonces, mucho ojo con los varones. Si usted ve pornografía, le digo, córtela. No vea más eso, porque eso le influye mal. No lo haga. ¿Por qué? Porque usted está pecando. Así que la mujer tiene que ser sabia, en cambio, como es el hombre. El sentido de su atracción. ¿Dónde dicen que está lo del hombre? La mujer era en el oído, pero el hombre en los ojos. ¿No es cierto? El hombre le agrada ver y por ahí entra su emoción. Entonces imagínense la mujer. La mujer tiene que estar bien arregladita, porque el esposo la está viendo, ¿no es cierto? Tiene que estar, pues, con un buen aseo, ¿no es cierto? Saber que a su esposo le agrada ver su cuerpo. Entonces, para que no esté viendo a su esposo en otra persona, pues la mujer sabia hace que su esposo la vea a ella. Entonces, y la mujer tiene muchos beneficios con qué poder hacer que él la vea, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el hombre, ¿qué hace, por ejemplo, cuando está viendo la televisión? Ahora ya hasta en las propagandas de venta de jabón para lavar los platos ponen una mujer en bikini, ¿no es cierto? Entonces fíjese, el enemigo cómo ha tratado de tergiversar, de llevar lo que usted puede tener en su casa a verlo hasta en la pornografía. Entonces la mujer sabia, por ejemplo, ¿qué hace? Ok, yo sé que a mi esposo le gusta ver, entonces yo voy a hacer que mi esposo se deleite conmigo, no con una mujer que esté en la televisión. Entonces yo le voy a mostrar a mi esposo que aquí está donde se debe deleitar, aquí está donde debe gozarse, en su fuente, dice la palabra. ¿No es cierto? Beber el agua de su propia cisterna, en otras palabras. ¿No es cierto? Entonces acuérdese, la mujer sabe que su esposo ve. Entonces usted, los consejos, ¿no es cierto? Pues póngase una prenda bonita. No, dice la mujer, a veces se cohíbe, dice, no, yo no me voy a poner así porque estoy, dice, con demasiado, me queda muy, póngase y va a ver que le va a resultar, pero perfecto. ¿Por qué? Porque eso nos gusta a los varones. Ver que nuestra esposa, yo deleito, o sea, me deleito que mi esposa esté con una prenda íntima que me agrade a mí. Es lógico, ¿no es cierto? Pero a veces la mujer, ¿qué hace? Se pone los rulos, se maquilla, se pone unas pastas en la cara, pues que capaz de uno de ni acercarse, ¡ay, cuidado! No, porque el hombre está viendo, ¿no es cierto? Se ríe. Como la mamá de Kiko, sea diferente de la mamá de Kiko, sea como la otra que llega a provocar a don Ramón, la bruja del 71. Bien peinadita, ¿no? La bruja del 71. Muy bien. Entonces esas cosas, mire, nosotros aprendemos en el transcurso de la vida y están ahí. Cantar de los cantares nos dice cómo debemos ser entre pareja. Y eso debemos de ser nosotros abiertos, tener esa comunicación con nuestro esposo, con nuestra esposa.
Porque el bien es para que el matrimonio funcione. ¿Y qué dice el Señor? Lo único que Él dice, sexo dentro del matrimonio. Esa es la clave. No puede ser antes del matrimonio, ni tampoco cuando usted esté casado, fuera del matrimonio. Entonces el Señor quiere que usted dentro del matrimonio. Es lo único que le pide del sexo. Por eso están los mandamientos. No fornicarás y no adulterarás. Sencillo, ¿verdad? Entonces dice, y los dos serán una sola carne. Pues imagínense esa confianza de que, ¿cómo sería uno solo? Uno solo, ¿no es cierto? Imagínense ya cuando uno es uno solo. Ya no se puede pelear. Porque uno solo, ¿cómo se pelea uno mismo? No se puede pelear, ¿no es cierto? Pero cuando hay dos, ahí sí. No, dice yo, ahí empieza la pelea. Siguen siendo dos. Ya no son uno solo. Entonces, qué bendición cuando usted puede decir, ay, qué lindo en mi matrimonio. Somos uno solo. Pensamos igualitos, saben decir a veces. Esa es la meta que se debe llegar. A pensar iguales. A saber lo que al uno le agrada. No empecemos, por ejemplo, con que la esposa le dice, te lo dije. Después se empieza a señalar. ¿Por qué? Porque usted no sabe cómo le gusta a su esposa. ¿No es cierto? Usted tiene que conocer hasta qué le agrada y qué le desagrada. Y para que no esté escuchando después, yo ya te he dicho que eso no me gusta. No, pues o sea, el hombre ya tiene que haber sabido, pues o sea, que no le gusta. Igual la mujer. ¿No es cierto? Hay comidas inclusive que hasta nosotros nos gusta algo o que nos disgusta. Usted le ha preguntado a su esposo, a su esposa, ¿qué no te gusta? ¿Qué te gusta? Por ejemplo, imagínense que yo un día me pongo a cocinar y le hago una ensalada riquísima de mellocos a mi esposa. Me los va montando por la cabeza. ¿Por qué no le gustan los mellocos, pues? Imagínense. Ya saben ya lo que no le gusta a la Moniquita. No le vayan a contar. Entonces es así. Entonces todos nos vamos conociendo, nos vamos enterando y vamos haciéndonos ese uno solo. Mis amados, es bonito, es maravilloso que nos podamos recibir así. El hombre necesita también conocer que la mujer necesita ser amada. No dice, yo ya cuando me casé, ahí ya le dije que te amo. Y ya se olvidó de estarle diciendo, mi amor, te amo. Qué preciosa que eres. Ya con mantener este hogar, dice el hombre, ya tiene que saber que la amo. No, también tiene que expresarle, pues, con palabras, con acciones. ¿Cómo el hombre le dice que la amo? Ve que la mujer está cansada y el cerronón de platos en la cocina. Y el hombre, no, dice, tiene que lavar ella. Ayúdele, vaya y lave usted los platos, póngase el delantal y hágalo. Cosa que su esposita dice, ay, qué lindo este hombre, yo no lo voy a dejar nunca. ¿No es cierto? Me ha venido con el combo. Perfecto está mi marido. Qué chévere. Fíjese usted cómo se gana una bendición de parte de su esposa, de su esposo. ¿No es cierto? El hombre necesita ser honrado por la mujer, respetado. Viene el hijo, ¿no es cierto? Mamita, dame permiso, me voy a ir con un amiguito por acá. Ya, mi amor, anda, atiende. Llega el esposo, ¿y dónde está Daniel?
mandé con un amigo. ¿Y a quién le pidió permiso? Tiene que saber la esposa que en la casa hay una autoridad. Y que por respeto, la mamá debe de decirle al hijo, tu papá está aquí, pide permiso a él. Entonces, saber darle el honor que el hombre se merece. Eso necesitamos los hombres. Y no porque seamos la gran cosa, ni que nosotros hemos puesto así, sino que el Señor lo puso. ¿No es cierto? Que hay una cabeza dentro de la casa. Hay una persona que hay que respetar. Pero ¿por qué lo hago yo? La mujer, ¿por qué lo hace? Porque obedece al Señor. Que se sujeta a Dios. Dice, Señor, tú me mandas a hacer esto, aquí estoy. Por amor a ti lo voy a hacer. Entonces, poco a poco vamos viendo las cosas bonitas que hay en las parejas, en el matrimonio. Amén. Así que dice la siguiente parte. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces debe darse cuenta que usted, cuando ya está casado, Dios lo ha unido. Dice Dios que usted deja de ser casado o casada cuando uno de los dos se muere. ¿No es cierto? Pero también quiero decirles, como pareja, no debemos de estar pensando en que es la única salida. ¿Cuándo se morirá este? ¿Cuándo se morirá este? No, no estaría bien, ¿verdad? Sino que más bien bendiga la vida de su esposo, de su esposa. Debe ser diferente la manera de pensar. El padre, ¿qué le da a los hijos? ¿Lo mejor o lo peor? Lo mejor, ¿verdad? Y si usted sabe que Dios lo unió a usted, ¿qué le digo? ¿Lo mejor o lo peor? Lo mejor. Dígale, ella está a su lado, dígale, ay, qué lindo, vos has sido lo mejor. Me saqué la lotería contigo. Así es, Dios bendice, es nuestro Padre. Si nosotros, dice la palabra, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, más nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que Él es bueno, nos dará lo que nosotros le pidamos. Y más aún, imagínense, nos dará lo mejor. Así que dice aquí en el versículo, dice, lo que Dios ha unido, bendígalo usted. ¿Qué hizo Dios cuando creó los cielos y la tierra? Dice que un día creó las plantas, los animales, y dijo, y vio que era bueno, y lo bendijo. Así tiene que usted decir de su matrimonio. Dios mío, tú has unido este matrimonio, vio que es bueno, y yo lo bendigo. Maravilloso, ¿no es cierto? Imagínense. Y eso se va a hacer, pero un cordón de dos dobleces que no se va a romper fácilmente. De tres, con el Señor, imagínense, difícilmente se romperá. Lo necesario que nosotros tenemos que saber es que el matrimonio no ha sido solo de los dos, sino de tres. Dios, el hombre y la mujer. Si Dios está presente en su matrimonio, ahí está el cordón de tres dobleces. Que no se va a romper fácilmente. Amén. Muy bien, entonces le dijeron, dice, ¿por qué pues
mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Vivísimos estos fariseos y saduceos, ¿no? Que le preguntaban al Señor: pues si ya Moisés ya dijo, divórciense nomás. Pero el Señor les dice una vez: por la dureza de sus corazones. O sea, ¿qué quiere eso decir? Ya les he dicho que no hay cómo, pero ustedes quieren. No hay cómo. Qué duro que es el corazón de ustedes. Porque Él le dice: Dios no lo hizo así. Entonces, no es fácil, ¿no es cierto? Porque cuando sucede en un matrimonio los problemas, por ejemplo, como traiciones, se tiene que perdonar. No es fácil. ¿A quién? Dígame usted, ¿a quién de los que lo traicionan le dicen: oye, perdónala, tu mujer te traicionó? No, dice: ya no, ya no quiero, no. Ay, cholito, dice: no. Por eso los discípulos decían: no es fácil. Se tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. ¿O acaso iremos ante Dios y diremos: Señor, solo los pecaditos que estaban más feos, esos sí me perdonas, pero los más blanquitos, pues ya también me los perdono? No, o sea, todo es pecado para el Señor, ¿no es cierto? De los pecados todos son iguales, pero por todos nos perdona el Señor. No por uno nos dice: no, este no te lo voy a perdonar. Así como nosotros queremos hacer con el esposo o la esposa. Decirle: no, cualquier otra cosa, que te hayas cogido la plata, cualquier otra cosa, pero que te hayas metido con el vecino, eso yo no te perdono. No es así. ¿O acaso Dios le escogió algunos pecados para perdonarle y otros no? Todos le han perdonado, ¿no es cierto? Pero es duro, sabemos que es duro. Por eso es que hay que mantener la relación, hay que cuidarla, para que no falle, para que no me lastime ni yo mismo, ni la otra persona. Sabían decir, cuando se casa alguien, decía: es como que tuvieras una plantita, decía. Si la riegas, va a crecer. Si no la riegas, se va a secar. Qué sabio consejo, ¿no es cierto? Buen consejo. Así tiene que ser el matrimonio. O sea, hay que saberlo regar, hay que saberlo construir. Hay que saberlo ir edificando día tras día. Porque dice: y serán una sola carne. Llegarán a ser una sola carne. Entonces eran durísimos antes los antiguos que se divorciaban. La mujer no les servía para algo, toma, carta de divorcio. Y se lo daban. Entonces, ¿qué dice el Señor? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés no permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces dice aquí el Señor Jesús, les está dando chance por el divorcio. A ver, vamos a ver lo que dice el libro de Deuteronomio.
Deuteronomio capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella, y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán por sapo. Y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. ¿Qué dice? No podrá despedirla. Desde ahí ya está diciendo el Señor: ¿podrás divorciarte o no? En todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad de la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitaréis el mal en medio de ti. Mira, aquí dice en este versículo lo que dice Jesucristo. Caso, ¿por qué motivo era? Por cualquier caso que usted repudia, por causa de fornicación, dice el versículo 9 en Mateo 19. ¿Sí? ¿Lo tiene? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. ¿Ok? Regresemos a Deuteronomio. Dice el 21: entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarán el mal de en medio de ti. Bueno, hasta ahí nomás. Estamos hablando del caso de fornicación, porque eso queríamos saber, si es que era permitido por fornicación repudiar a su mujer, ¿no es cierto? Fornicación viene del término griego porneia, y adulterio es moicheia, que son diferentes, ¿sí? No es lo mismo fornicación que adulterio, porque muchos dicen, no, dice, tanto puede ser esto de la fornicación cuando esté casado o sin casarse. Y hay que estudiar bien estos dos términos: fornicación y adulterio. Muy bien, entonces miren, la explicación para esto. En Israel, ¿qué pasaba? En casa de un matrimonio habían los hijos, ¿no es cierto? Y ahí había una virgen, una hija. Entonces venía un israelita y se quería casar con su hija. Entonces, muy bien, se celebraba la boda. Y los papás de la novia le daban unas sábanas a su hija. Toma. Entonces, ¿qué hacía la señorita?
después de la boda, iban a consumar el acto, o sea, a tener su relación sexual. Esa niña, esa virgen, ponía las sábanas y venía su esposo y tenían su relación sexual. Como esa virgen se había cuidado, ¿qué iba a hacer? Iba a perder su virginidad y por consecuencia iba a quedar manchada la sábana. ¿Qué hacía? Cogía esa prenda y se la llevaba a sus padres para que sea como una evidencia de que ella fue virgen cuando vivió en su casa. Entonces, ¿qué sucedía? Esa mujer había respetado la casa de sus padres, había sido virgen, no fornicó. Fornicar es relación antes de casarse, ¿no es cierto? Imagínense lo que sucediera en este tiempo si todavía viviéramos con estas situaciones. Por eso el Señor dijo, no hay nadie aún, no hay nadie justo. Por eso yo les regalo a ustedes la salvación, porque nadie puede cumplir los mandamientos, nadie. Están destituidos. Pero por gracia sois salvos, por gracia. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para que fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y perdonarnos todos los pecados, todos. Pues imagínense, yo creo que si siguiera todavía esto de esta costumbre que se tenía en Israel, serían muy escasos los casos de que se manche la sábana. Entonces dice el Señor Jesucristo cuando les estaba enseñando, y vamos a Mateo de nuevo 19, dice, por la dureza de vuestro corazón, el versículo 8, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, o sea, quiere decir, si es que sucedió esto, ahí sí tal vez estás con esta autorización de divorciar. Ahí sí, por fornicación. O sea, quiere decir que el hombre no la encontró virgen a la esposa. Pero imagínense que después de que ya tuvo la relación, ya se casaron, y después de un mes, 2 meses, venga a decir, cuando yo me casé no ha sido virgen, me engañó, ya la quiero devolver ahorita. No, pues, no tiene que ser así. Que ese lo van a castigar a ese hombre por sapo. Por eso digo, amados, todos hemos pecado, todos. El mensaje es que el Señor siempre nos llama a que nosotros seamos misericordiosos los unos con los otros, como Él es con nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos fallado? Los jóvenes, desde que tienen 14, 15 años, los mismos familiares les dicen, llevaráslo al prostíbulo, ya para que se haga hombrecito. Y exigimos los varones que solo la mujer tiene que ser virgen. ¿Por qué si el varón también tiene que ser virgen? ¿Por qué no llega virgen al matrimonio el varón? ¿Por qué él sí exige que su mujer sea virgen y él no lo da? Por eso dice la Escritura, así como quieres que sean contigo, haz tú también. ¿Cuántos de nosotros no fallamos y quisiéramos que la persona que está a nuestro lado, nuestro esposo, nuestra esposa, nos perdone? ¿Cómo anhelaríamos de decirle, sí, contarle mi pecado sucio, oculto, decirle perdóname mi amor, y que, o sea, ella me perdone o él me perdone? Pero yo perdonarle,
no quiero perdonarle eso. Entonces, aquí invito a la misericordia que cada uno de nosotros debemos de tener. Así como hacen conmigo, así también haz con los demás. Si el Señor quiere que te perdone tus pecados, también perdona a tu esposo, también perdona a tu esposa. Porque eso nos vino a enseñar el Señor. ¿Cuántas veces el Señor fue tentado cuando le llevaron la mujer adúltera en pleno hecho del adulterio? Y todos estaban con las piedras listas para matar a esa mujer, esa pobre mujer. ¿Y Jesucristo qué dijo? El que esté libre de pecado sea el primero en tirar la primera piedra. Eso nos vino a enseñar, o sea, todos fallamos. Y no necesariamente porque tú cometiste tal cosa, tengo que estarte acusando toda tu vida y reclamándote y reclamándote. No. Si tú le dices te perdono, es para jamás acordarte de eso. El Señor dice que nuestros pecados Él los metió en el fondo de la mar, donde nadie puede llegar, ni aun los animales del mar, porque se desintegrarían. Y a veces tú te pones el traje y quieres meterte a rebuscar toditos esos pecados que ya han sido perdonados de Dios. No te pongas ese traje. Perdónalos a los pecados. Así es, mis amados. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta que el Señor tiene misericordia. Y así como Él es nuestro Padre, Él quiere que nosotros cuando lleguemos hemos perdonado a todos las ofensas. Capaz de que Él también nos pueda decir, como perdonaste a los demás, yo también te perdono a ti. Nosotros tenemos que estar siempre prestos a la misericordia, a perdonar. Así como lo hizo el Señor Jesucristo con la mujer adúltera. Él no la juzgó, no la condenó, porque dijo, ¿quién de los que estaban aquí con las piedras te ha culpado? Nadie. Ni yo tampoco te culpo. Vete, mujer, y no lo hagas más. El Señor Jesucristo, cuando iba rumbo al Calvario y estaba siendo crucificado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es igualmente que esto sucede cuando una persona comete adulterio. No sabe lo que está haciendo en contra de la otra persona. Por eso el Señor les abroga y les dice, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Porque si supiera lo que está haciendo, nunca lo volvería a hacer. No es justificativo para decir, sí, porque no sabe, lo voy a ir a hacer. No. Ese es el entendimiento que se tiene después de ver tanto caso y tanta en la palabra, la comprensión para todas las cosas. Y es necesario que cuando una persona pasa por estas cosas de traición y de tanta situación, tiene que estar lleno del Espíritu Santo, lleno de Jesucristo, para poder perdonar. Si no, así solito es imposible. No puede. ¿Por qué? Porque hay dureza
del corazón. ¿Qué es lo que se debe hacer? Dice, el que peque ya no peque más, deje de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que le agrada al Señor? Que sigan sus mandamientos. Y si el Señor manda que se vuelva a casar, pues que se case. Si ya está divorciado, si ya su otra persona pues ya se hizo de otro compromiso. Por eso digo, cada caso tiene un análisis diferente. Hay veces que, por ejemplo, la otra persona todavía sigue separada. Pues yo no le podría decir, oiga, ya usted se divorció, vaya y cásese con otra. Más aún si conoce la palabra. Sino que más bien él debería de buscar la forma de regresar a conquistar a su mujer. Pedirle al Señor que nuevamente nazca un nuevo amor por esa mujer. Y volverse a casar. Pienso yo, eso es para mí el consejo, ¿no? El viudo ya cumplió, o sea, queda libre. Pero nuevamente empieza para él. Si él está por ahí picando como picaflor, ¿qué está haciendo? Pecando. Pues al Señor no le agrada eso, sino que deje de pecar. Ya no lo haga más, sino que lo haga correctamente. El viudo puede casarse de nuevo. Está libre, es como una persona soltera. No está dañando a su esposo o a su esposa porque ya murió. Y la palabra dice que el viudo o la viuda quedan libres del matrimonio y puede volver a casarse. Entonces, lo puede hacer. Pero ya digo, o sea, lo importante es que lo haga de una manera que le agrada al Señor, haciendo la voluntad de Él, obedeciendo su palabra, como leíamos en la Escritura, ¿no? Que debe dejar padre y madre, unirse a su mujer o casarse y ser una sola carne. Entonces eso, digo, es así, cada caso es muy particular para poder saber cómo se puede aconsejar. Entonces, mis amados, vamos a orar, a darle gracias al Señor. Asimismo, por favor, lean la palabra, oren, busquen la presencia de Dios. Ese es el consejo que yo les puedo dar, sabiduría, porque es lo más hermoso. La palabra es preciosa. Y como dice, son espíritu y son vida para nosotros, los espirituales. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias, papito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. La bendecimos. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos das, amado Espíritu Santo. Tú eres el único, Señor, que nos enseña, nos convence, nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis amados hermanos. Señor, yo sé que tú has hablado a nuestras vidas en este día y te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Si hay algo, Señor, en nuestros corazones, te pedimos, Señor, que lo limpies, que lo saques. Pon en nosotros, Señor, tus pensamientos, no los nuestros, Señor, sino tus pensamientos. Papito lindo, gracias, Señor, porque tú creaste el matrimonio, porque tú lo hiciste, Señor, para nosotros. Danos, Señor, la sabiduría para que cada día podamos comportarnos el uno con el otro de la manera más correcta, Señor, más honorable, más honrada. Te pedimos, Señor, también que no nos dejes caer en tentación, que nos libres, Señor, de todo mal. Gracias, papito Dios, por cada uno de mis amados. Yo les bendigo, declarando que tu presencia, Señor, está con ellos también. Tu mano poderosa está al lado nuestro. Tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Tú eres nuestro papito lindo, Señor.
Gracias porque tú nos guardas y nos proteges. En el nombre de Jesús. Amén.